queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos de nuevo a la clase de historia. Esta clase es para el primer ciclo de enseñanza media del Colegio San Valentín. El objetivo de la clase del día de hoy es conocer la influencia que tuvo la Constitución de 1833 en la nueva organización institucional de Chile bajo el gobierno de los conservadores y conocer el pensamiento liberal en Chile a través de los gobiernos de este proceso. El título de la clase del día de hoy es La organización de una nación. Bien, chiquillos, después de la independencia de Chile hubo un proceso de ensayos constitucionales, es decir, las personas tuvieron que ordenarse y ver la forma en que Chile iba a ser gobernado. Y recordemos que habían dos bandos, hablando como de bandos políticos, estaban los pipiolos y los pelucones. Que en realidad eso se traducía, ahora en el periodo de república, entre liberales y conservadores. ¿Qué ocurre acá? Gana una batalla en Lircay, en el sur de Chile, los conservadores, y se inicia entonces una república conservadora. Para que tengan una idea, los conservadores, como su nombre lo dice, son apegados a las normas, son estrictos, quieren que todo esté dentro de sus márgenes, que todo lo regulen ellos. Que gobiernen unos pocos, que ante todo haya orden, ¿ya? En cambio, los liberales eran libre pensadores, estaban llenos de ideales, de democracia, que la gente tenía que ser parte de esto, que la gente se tenía que educar, que la gente tenía que participar, etc. Pero para ordenar un país, ¿no es cierto?, que es bien recién liberto de la independencia, había que forjar el camino. Bueno, en el periodo conservador, chiquillos, que va de 1830 a 1861, el personaje más relevante de este periodo fue sin duda Diego Portales. Diego Portales es llamado también uno de los, podrían decir, un padre de la patria, porque él lo que hace es forma la república a través de la primera constitución que duraría en Chile de forma, ¿no es cierto?, legal, ¿no es cierto?, hasta 1925, inclusive. Pero los liberales igual hicieron reformas. Sin embargo, es la primera constitución que duraría casi 100 años en Chile. Entonces, Diego Portales le impregna, aquí esto es una fuente, su sello cargado al autoritarismo, pues Diego Portales lo que quería era que las cosas estuvieran en orden para que él pudiese sacar beneficio económico, ¿ya? Él era un comerciante, venía de una familia acomodada, y en realidad él ordenó la casa, o sea, el gobierno, para poder hacer sus negocios tranquilos. Entonces, bueno, este es un texto que me gusta mucho, porque le habla acerca de esto. Miren, a mí las cosas de política no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicio, y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo la entiendo yo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Cuando se haya moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, parte de todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso yo, y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Entonces este caballero que ustedes ven ahí, que por supuesto a él lo asesinan, y él nunca tuvo una foto. De hecho, la imagen que tenemos de Diego Portales es el retrato de su primo, que se parecía mucho a él. Bueno, Diego Portales entonces dice, bueno, ¿sabe qué, señor presidente? Esta gente hay que educarla, a esta gente hay que ponerle mano firme. A esta gente, si uno le deja hacer lo que quiere, ¿cómo vamos a hablar de democracia si no sabe ni leer? Entonces
Lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que considerar lo que ellos deben hacer y que ustedes nos tienen que seguir. Entonces se puso bajo la idea de tres grandes puntos en comunes. Primero está la iglesia. Diego Portales no era un hombre creyente en lo absoluto, pero la iglesia hacía que la gente creyera en algo y en base a los valores, ¿no es cierto?, católicos, porque de hecho en la Constitución nosotros éramos católicos romano apostólicos. La gente podría ser un poquito gente de bien. Segundo, el ejército. Diego Portales crea un ejército de las filas del ejército pagado para defender la frontera de nuestro país, ¿ya? Y un tercero es el autoritarismo del presidente, es decir, el presidente tiene todas las facultades para poder gobernar en Chile, ¿ok? Entonces aquí está este Diego Portales, este hombre enigmático de la historia, amado por algunos y más odiado que amado, pero es el fundador de nuestra primera república, chiquillos, bajo las bases de una constitución autoritaria, por supuesto, eso no hay que dejarlo, no hay que perder el origen, pero que de ahí se va a construir lo que es Chile hoy. Entonces, esto es lo que yo les he estado diciendo. Vamos a ver los gobiernos conservadores. Tenemos al gobierno de Joaquín Prieto. Joaquín Prieto era militar. Fue el primer presidente y algo muy importante en él fue que tuvimos la guerra contra la Confederación y tenía a su amigo Portales de su lado, ¿ya? Después tenemos el gobierno de Manuel Bulnes. Manuel Bulnes también era militar. Él funda la Universidad de Chile. Se inaugura el ferrocarril Copiapó Caldera. También eso es la conectividad de Chile. Es muy importante, ¿ya? El gobierno de Manuel Montt, que lo que hace la abolición de mayorazgo es que como los apellidos, como los cargos que tuvieran las personas como con renombre, ya eso ya podría ser, ¿ya? Y la fundación de Puerto Montt, por supuesto, con su nombre, ¿ya? Ahí vamos a ver más adelante en situ lo que hicieron cada uno y la importancia de ellos. Ya. ¿Qué es esto? Es la Constitución de 1833. Yo hablo abiertamente de una constitución, chiquillos, pero ¿qué es una constitución? ¿O para qué sirve una constitución? Las constituciones son una norma general que tienen que seguir, ¿no es cierto?, las disposiciones que se encuentran ahí en un país para establecer un orden. ¿Cómo nos vamos a qué nos vamos a ceñir para poder vivir en este lugar? Entonces, bueno, como yo les decía, miren el poder legislativo. El poder legislativo es el presidente. Actualmente el poder legislativo es el Congreso, el poder ejecutivo es el presidente y el poder judicial son los jueces, ¿ya? Entonces le damos el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, designado por electores especiales. Chiquillos, en este periodo no todos podían votar. De hecho, miren arriba, en las disposiciones generales, se otorgó el derecho al sufragio censitario y ciudadanía a los varones mayores de 25 años que supieran leer y escribir y que tuvieran una renta determinada, además de acreditar el dominio de la industria, arte o ocupación productiva. Hoy en Chile, chiquillos, el voto inclusive es voluntario y toda persona ya a los 18 años ya es ciudadana en Chile, ¿no es cierto? Si nació aquí, ¿no es cierto? Porque los extranjeros tienen otro proceso, pero igual pueden votar cuando están de forma, ¿no es cierto?, su trámite legal acá. Bueno, el voto censitario es que no tienen que tener ciertas cualidades o características para votar. En este caso, ¿no es cierto?, hombres y mayores de 25 años que supieran leer y escribir. Y además, que tuvieron una renta determinada, ¿ya? Por lo tanto, aquí el peón no podía votar, ¿ya? El que sacaba ¿cómo se llama? El mineral ahí en Tenercillo tampoco podía votar. Ya. Bueno, ¿de qué vivimos la República
conservadores empezamos a exportar cosillas. Y Valparaíso, chiquillos, se volvió la perla del Pacífico. O sea, Valparaíso, el puerto de Valparaíso, hizo muy popular, ¿ya? Y eso es porque geográficamente, cuando pasaban por el Estrecho de Magallanes, el primer puerto con el que se encontraban era Valparaíso, antes que el Callao, ¿ok? Entonces eso hacía que Chile tuviera una ventaja absoluta por sobre los demás países. Ya. Lo que le acabo de decir, muchachos, es una causa directa para el enfrentamiento, para nuestra primera guerra, ¿no es cierto?, entre países hermanos después eh, de la independencia, o sea, la otra gran guerra que hubo, ¿no es cierto?, con otros países después de la independencia. ¿Qué ocurre acá? Perú debía a Chile 1,5 millones de pesos, más los intereses que eran parte del préstamo solicitado a Inglaterra, a lo que se sumaban los gastos de la expedición Libertadores. Es decir, Perú le debía plata a Chile porque Chile había pedido plata para poder libertarlos a ellos. ¿Ok? Aparte le estaban subiendo los impuestos a las cosas que exportaba Chile y que llegaban al Perú. Y en Bolivia y Perú firman un pacto, ¿no es cierto? O sea, se juntan ellos y Andrés Santa Cruz es el personaje principal de esto. Y claramente Diego Portales tomó esto como una amenaza. Él decía, recién nos estamos independizando, Estados Unidos nos estaba mirando también, le dijimos chao, y ahora esto, ¿qué es lo que quieren? O sea, entre ellos dos nos pueden hacer pebre, ¿ya? Por tanto, eso hay que disolverlo. Y por supuesto nosotros no vamos a ser parte de esta unión. Bueno, entonces empieza el desarrollo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y Chile se enfrenta, ¿no es cierto? Ya, ¿qué ocurre acá? Como Diego Portales le había declarado la guerra a estos dos países, la gente que ya había vivido guerras, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿cómo se le ocurre a Portales esto? Y tuvo mucha gente, muchos detractores, de hecho hasta Portales lo toman preso, ¿ya? Y se lo llevan a Valparaíso y es ahí donde ¿cómo se llama? El regimiento, o sea, los militares lo matan. Y la gente dijo, oye, mataron a Portales, esto fue obra de Santa Cruz, de la guerra contra la Confederación. Y mandaron a todo el mundo a pelear. O sea, lo que pensaban que era mejor, no haber guerra, la gente, ¿no es cierto?, en memoria de Portales, hizo que fueran, ¿no es cierto?, a la guerra. Bien, entonces, ¿cómo terminó esto? En Yungay, el ejército chileno, que era un ejército que se estaba construyendo de a poco, pero que era paupérrimo, o sea, apenas ni siquiera tenían uniforme. Entonces, bueno, ganan en Yungay. Y eso hace que cuando retornen ellos, se haga ¿cómo se llama? el himno de Yungay, y en la plaza de Yungay, de hecho, se haga un cierto monumento y todo al rotos chileno. De ahí viene este tema. Por si sí, lo quiero saber. La historia del roto chileno. Bueno, la Confederación terminó, se disuelve por supuesto, donde las tropas dirigidas por el general Manuel Bulnes derrotaron las fuerzas de Andrés Santa Cruz, el 20 de enero de 1839. El boliviano huyó a Lima y de ahí a Arequipa, y como tanto en Bolivia como en Perú se pronunciaron en su contra, y se fue a Ecuador. Al llegar a Lima, el general peruano Agustín Gamarra, enemigo de Santa Cruz, declaró terminada la guerra el 6 de marzo, y la Confederación se había desintegrado. O sea que Diego Portales consiguió lo suyo, ¿ya? Esta no va a ser la primera vez, chiquillos, que nosotros vamos a pelear con ellos dos, ¿ya? Por favor, no confundirlos con la guerra del Pacífico,
ya que eso fue en la República Liberal. Otra de las cosas que hicieron los conservadores, y que también está en su guía, fue que trajeron colonos alemanes hacia el sur de Chile, porque esas tierras no estaban habitadas o estaban siendo habitadas por pueblos originarios, y para que Chile tuviera mayor control de esto y se pudieran cultivar las tierras y producir más, ellos dijeron que querían traer gente de bien, ¿ya? Eligieron alemanes porque los alemanes vivían en un clima muy parecido y estaban acostumbrados a este trabajo. Entonces, ellos tenían un objetivo económico, ¿no es cierto?, de venir, ¿no es cierto?, a vivir a nuestro país. Y es así como se trajeron a ellos. De hecho, la cerveza, el kuchen, los arrollados y todas esas cosas que nosotros tenemos acá son parte de ellos. A pesar de que ellos bueno, si usted va, por ejemplo, para Frutillar, Valdivia, todo ese pedacito, ¿no es cierto?, tiene descendencia alemana, ¿ya? Ya, fin de la República conservadora. Como ustedes se dan cuenta, solo hubo 3 presidentes en este periodo. Cada uno de ellos duró 10 años, por lo cual los liberales obviamente siempre estaban ahí, ¿no es cierto?, en la oposición, hasta que en el periodo de Manuel Montt ya la grande, porque se hacen partidos, ¿no es cierto?, liberales de oposición muy latente. Entonces, bueno, se enfrentan en una batalla y llega al gobierno, ¿no es cierto?, un liberal. Entonces, ¿qué es lo que es liberalismo, chiquillos? Se consolida en Europa en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, durante la Revolución Industrial, y es un pensamiento que hace que las personas busquen la razón por sobre la fuerza. Busca que se liberen de los dominios autoritarios, en este caso, ¿no es cierto?, en Europa, de los reyes. Entonces ellos tenían una visión de mundo muy distinta a los conservadores, ¿ya? Se me olvidó colocar acá en el Power que los conservadores también, lo que dicen su guía, trajeron a personajes muy importantes eh, desde distintas partes del mundo para hacer que Chile sea habitado por intelectuales como Andrés Bello, Claudio Gay, ¿no es cierto?, Ignacio Domeyko. Pero eso está en el documental que los mandé a ver, en el documental de Algo en de Chile, ¿ya? Eso es lo último que me faltó de la República Conservadora. Volvamos entonces a lo que es la República Liberal. ¿Qué pasa? Los liberales entonces toman el poder y reforman la Constitución de 1833. Porque claro, o sea, no se puede gobernar siendo liberal con una constitución que había dejado Portales, que era conservador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo esta reconfiguración? Disminuyó la autoridad del poder ejecutivo, es decir, del presidente, disminuyó la influencia de la Iglesia Católica, es decir, como yo les dije, que antes teníamos que seguir, ¿no es cierto?, las órdenes de la Iglesia, no, ahora de hecho hay cementerios para los disidentes, hay leyes de matrimonio civil, ya, antes la gente se casaba, si uno se casaba, si uno se moría, si uno nacía, ¿no es cierto?, todo, uno en vez de ir al registro civil tenía que ir a la parroquia más cerca y inscribirse, ¿ya? Entonces eso también cambia en este periodo. Aumenta el respeto por los derechos y las libertades del hombre. Aquí pasó también, hay un ciudadano, ¿ya? Igual siguen votando las personas con ciertas privilegios, pero no tanto como en la República Conservadora. Ya. Se estableció la libertad de reunión, asociación y enseñanza. Lo de arriba ya lo dije, ya estoy hablando en la reforma que aumenta la participación de los ciudadanos. Se estableció la libertad de reunión, asociación y enseñanza, la ley orgánica de tribunales, abolición del fuero eclesiástico. Es decir, que los sacerdotes ya no tenían, iban a ser culpados, ya iban a ser juzgados. Se amplió el derecho a sufragio, ya no será más el requisito poseer bienes, solo los requisitos saber leer y escribir y por supuesto ser hombre, ¿ya? Bueno,
José Joaquín Pérez fue el único presidente del periodo liberal que duró 10 años, pero después se bajó a 5 años, a la mitad. Y tenemos entonces primero que ya lo dije, Joaquín Pérez, José Joaquín Pérez, después Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Entonces, los presidentes del periodo se enfocaron, chiquillos, primero, a la reforma de la Constitución del 33, como se lo dije, aumentar los derechos civiles, ¿no es cierto? Y hubo conflictos con la Iglesia Católica. Exportación de materias primas, en lo económico, inversiones en obras públicas y la industria, sobre todo el último, que era Balmaceda, ¿no es cierto?, se encargó de hacer infraestructura pública. Él hace el viaducto del Mayeco, es decir, conectó a través de una vía ferroviaria, ¿no es cierto?, una parte que nadie podía cruzar, ¿no es cierto?, más allá. Y la sociedad, conflictos de élite, conservadores y liberales, como siempre, aumenta el proceso de la migración campo-ciudad y aumento de los sectores medios y el nacimiento del proletariado. Vamos a ver, chiquillo, acá la guerra del Pacífico. Ya. Ocurre justamente que en los gobiernos liberales tenemos la guerra del Pacífico. Eso es, lo puse aparte, porque la guerra del Pacífico tendríamos que hablar solamente una clase completa. Entonces, bueno, aquí se hace la configuración de lo que es nuestro territorio actualmente, ¿ok? Se gana Arica y Antofagasta producto de esto. Se hace la isla de Pascua como parte del territorio de Chile en 1888. Se entrega a la Patagonia Argentina, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y eso, ¿ya? De todas maneras, chiquillos, si usted quiere leer este PowerPoint, está también en la plataforma de Classroom. Ya, síntesis de la clase entonces, el Ejecutivo con amplias atribuciones en el periodo, ¿no es cierto?, conservador, un gobierno fuerte, un gobierno centralizado, gobierno, ¿no es cierto?, que quiere establecer el orden. Chile debe dominar el Pacífico Sur y rechaza la doctrina Monroe de Estados Unidos. Se elige un orden político que será la base del Estado de Chile hasta 1891. Se dicta la Constitución de 1833. Ahí puse algunos hitos también para que ustedes sepan. Y viene aquí entonces nuestra cierre de semestre, chiquillos, que va a ser un verdadero y falso. Y va a ser la evaluación que va a tener 2 notas, porque estamos viendo 2 periodos. Entonces por eso yo di tanto tiempo para estudiar las guías, para ver el tema del video, ¿no es cierto? Y aparte los mando a ver, les pido que terminen de ver el capítulo 5, el 6 y el 7 completo del documental Al Oriente por la Historia de Chile. Entonces, con esta explicación que yo les acabo de dar acá, que es como la contextualización, más los videos, más la guía, con esto ya deberíamos estar listos. Ojo, la guía, de las guías solamente yo voy a sacar la materia para la prueba, ¿ya? Pero es importante que ustedes igual puedan ver estos complementos, porque sirven justamente para entender cosas que a lo mejor no le quedan claro con la lectura. Ya, chiquillos, ustedes pueden, y ante cualquier duda me escriben. Un abrazo, chao, chao.